Todo sobre las bases de datos. Antes de entrar al significado de una base de datos, debemos conocer qué es un sistema de información. Un sistema de información es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su posterior uso, generados para cubrir una necesidad u objetivo. Obtienen sus datos a través de los siguientes procesos. Entrada de información. Es el proceso mediante el cual el sistema de información toma los datos que se requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser manuales o automáticas. Almacenamiento de información. El almacenamiento es una de las actividades o capacidades más importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la sección o proceso anterior. Esta información suele ser almacenada en estructura de información denominadas archivos. Procesamiento de información. Es la capacidad del sistema de información para efectuar cálculos de acuerdo con la secuencia de operaciones preestablecidas. Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están almacenados. Esta característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección financiera a partir de los datos que se contiene un estado de resultados o un balance general de un año base. Salida de información. La salida es la capacidad de un sistema de información para sacar la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son las impresoras, terminales, disquetes, cintas magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, entre otros. Historia de la base de datos. Tuvieron sus orígenes entre el 1960 y 1962, cuando se empezaron a usar las máquinas que codificaban la información en tarjetas perforadas por medio de agujeros. Las bases de datos se crean con el objetivo de almacenar grandes cantidades de datos antes de que se almacenaba en libros, lo que era lento, costoso y complejo. Cualquier actualización a realizar había que hacerla en cada uno de los libros en los que apareciera información a modificar. Las primeras bases de datos manejaban ficheros que eran almacenados en tarjetas o soportes magnéticos. Cuando los ordenadores evolucionan, aparecen las cintas y los discos, a la vez que las máquinas son dotadas de mucha más potencia y facilidad de manipulación. Es por tanto este momento cuando las bases de datos comienzan a ser realmente útiles. En 1970 se convoca una conferencia de lenguaje de programación y se establece un modelo llamado CODASIL, modelo para el tratamiento de bases de datos, que fue publicada por eCode en 1970. Code propuso una forma de organizar las bases de datos mediante un modelo matemático lógico. Ahora sí, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos mencionar independencia lógica y física de los datos, redundancia mínima, acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, integridad de los datos, consultas complejas optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, respaldo y recuperación, acceso a través de lenguajes de programación estándar. Las ventajas de la base de datos son control sobre la redundancia de datos, consistencia de datos, compartición de datos, mantenimiento de estándares, mejora en la integridad de datos, mejora en la seguridad, mejora en la accesibilidad de datos, mejora en la productividad, mejora en los mantenimientos, aumento en la concurrencia y mejora en los servicios de copia de seguridad. Las desventajas de la base de datos son complejidad, costos de equipamiento adicional, vulnerables a los fallos. Base de datos existentes. MySQL es la base de datos con licencia GPL basada en un servidor. Se caracteriza por su rapidez. No es recomendable usar para grandes volúmenes de datos. PostgreSQL y Oracle son sistemas de base de datos poderosos. Administran muy bien grandes cantidades de datos y suelen ser utilizadas en intranets y sistemas de gran calibre. Access es una base de datos desarrollada por Microsoft. Esta base de datos debe ser creada bajo el programa Access, el cual crea un archivo .mdb con la estructura ya explicada. Bueno, muy bien. Buenos días, mi nombre es el ingeniero Álvaro Iván Ramírez. Después de haber visto el video anterior, vamos a realizar un ejercicio práctico sencillo sobre bases de datos en Access. Bueno, inicialmente vamos a abrir la aplicación Access, la cual forma parte del paquete de Microsoft Office. La encontramos en inicio, todos los programas. Buscamos Microsoft Office y escogemos Microsoft Access.
Bueno, muy bien. Ahora vamos a seleccionar bases de datos en blanco para empezar a hacer una base de datos desde cero. Al lado derecho aparece el nombre que quiero darle a la base de datos. Voy a colocarle ejercicio 1. Y aparece un botón para seleccionar la carpeta donde quiero guardarla. Vamos a darle un clic a esa carpeta. Vamos a direccionarla que nos la guarde en el escritorio y le damos a dar a aceptar. Muy bien, después de haberle dado el nombre y la carpeta donde queremos guardarla, simplemente le decimos crear. Bueno, Access o toda base de datos guarda inicialmente sus datos en tablas. Por tal motivo hay que empezar siempre iniciando creando las tablas. Para esto simplemente le decimos ver, vista diseño, y él nos pide el nombre de la primera tabla. Vamos a hacer una tabla llamada datos personales. Le damos a aceptar. Ya aquí vamos a crear los campos que va a tener dicha tabla. El primer campo siempre es el campo clave o clave principal o el campo llave, el cual debe ser un campo que nunca se va a repetir. Para el caso de nosotros vamos a colocar documento. Muy bien, este documento va a albergar los documentos de las personas que vamos a tener en nuestra base de datos. Entonces el tipo de datos le vamos a colocar tipo número, y en la descripción es la ayuda que el usuario necesita para saber qué debe digitar en ese campo. Entonces vamos a colocar digite su documento de identidad sin puntos ni espacios. Muy bien, acabamos de crear el primer campo llamado documento. En la parte de abajo donde dice tamaño del campo, esto solo me permite tener hasta 9 caracteres, entonces voy a colocarlo doble para que permita las nuevas cédulas que empiezan por 1.110.000, las cuales requieren 10 caracteres o más. Entonces vamos a colocarlo doble. Donde dice el requerido, la propiedad requerido, vamos a colocarlo así para que obligatoriamente tengan que digitar el documento de identidad. Muy bien, el segundo campo vamos a llamarlo apellidos. Este campo va a ser de tipo texto, y en la descripción vamos a colocar digite sus apellidos completos y en mayúscula, para que el usuario sepa que tiene que digitarme los apellidos en mayúscula. En las propiedades, en tamaño de campo, para digitar los apellidos no necesito un espacio tan grande, solo le voy a colocar 30 caracteres, y en requerido vamos a colocarle sí, para que obligatoriamente tenga que digitarme los apellidos. Vamos a crear otro campo llamado nombres. También va a ser tipo texto. Digite sus nombres completos y en mayúscula. Vamos a cambiarle también la propiedad del tamaño del campo, que también sea 30. Y el requerido también le ponemos sí. Vamos a crear un campo llamado dirección. Este campo de dirección, como va a tener números también, pero va a tener números y también letras, se coloca de tipo texto. Muy bien, el tamaño del campo lo vamos a poner de 50 caracteres y el requerido lo vamos a colocar como sí. Vamos a crear un campo llamado teléfonos. Vamos a escribirlo todo en minúscula. Se me olvidó decirle tratar de no colocar en los campos tildes ni mayúsculas de ningún tipo para evitarnos problemas al momento de codificar. Pues los teléfonos, a pesar de ser números, como pueden tener indicativos o los signos de paréntesis, entonces siempre se dejan de tipo texto. Digite su teléfono fijo y celular en el mismo campo para que hagan las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, muy bien, para esto yo creo que para escribir los dos teléfonos necesitamos más de 30 caracteres, y como no todo el mundo tiene
teléfono, entonces voy a colocar dentro del requerido, lo voy a dejar como no. Bueno, esta es la forma de crear tablas de una manera sencilla. Para guardarla simplemente o actualizar los datos que hemos creado desde el momento en que la guardamos, le damos en la pestaña datos personales, clic contrario, guardar, y en este momento ya la tabla está creada. Simplemente le digo cerrar y observamos que al lado izquierdo aparece ya la tabla con los campos que yo creé. Para abrirla simplemente le damos doble clic y me aparecen todos los campos que he creado. Bueno, muy bien, espero les haya gustado y damos por culminada la creación de tablas en Access.